Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. En el campo de la avicultura nacional colombiana, los precios de los alimentos concentrados suben periódicamente en Colombia. Con ese aumento de los precios en este insumo primordial en la producción avícola, le va cerrando posibilidades de buenas utilidades al productor avícola. Es así que los alimentos concentrados o piensos representan el 75% de la inversión durante un ciclo de producción, siendo este el cuello de botella en la producción avícola. Los costos de los concentrados están demasiado altos. Todos los días las empresas de concentrado tienen una justificación diferente. Un día porque subió el dólar, el otro día porque subió el maíz, el otro día porque subió el sorgo, el otro día porque subió... Y el huevo nunca reacciona al precio. Pero hay que continuar en la lucha por la soberanía alimentaria nacional. Y en esa búsqueda del sector pecuario por independizarse de estos costosos alimentos concentrados de las multinacionales, desde hace varios años ya, retomando los saberes campesinos y basados en la condición omnívora y el instinto de las aves por alimentarse de picar plantas, los forrajes están resultando en últimas la mejor alternativa y más económica para la nutrición animal y las aves en el caso nuestro. Esto lo hemos venido comprobando en visitas a varias granjas avícolas que reducen el consumo de alimento concentrado y suplementan con forrajes con altos contenidos de proteína, que en últimas es el elemento indispensable para la nutrición de las gallinas ponedoras y los pollos de engorde. Ahora bien, hay que tener en cuenta el modelo avícola que tenemos, porque no es lo mismo alimentar una gallina de línea comercial en galpón que una gallina criolla que está en el campo en constante movimiento rebuscando su alimento, lo cual la hace requerir más calorías y alimentos que les proporcionen más energía. Y aquí entramos a hablar de las dietas alternativas para aves. Y una planta promisoria muy utilizada es el bore, que posee características especiales para ser utilizada en la alimentación, ya que durante todo su ciclo de vida de 3 años puede producir hojas que contienen un alto contenido de proteína, hasta un 22.4%. Simultáneamente, durante este tiempo, forma su tallo aéreo que puede alcanzar hasta 3 metros, en el que acumula carbohidratos en forma de almidón. Además de estos nutrientes, se ha reportado que las hojas contienen 10% de grasa y altas concentraciones de vitamina A, C y minerales. Está demostrado su contenido de carotenos. Los pollos y gallinas de campo que consumen bore como parte de su dieta presentan una mejor pigmentación en su piel, lo que los hace más apetecidos para el consumo. Lo mismo en las gallinas ponedoras, sus huevos son de yemas más amarillas. Los carotenos contenidos en el bore son las sustancias que son responsables de esta coloración. El botón de oro. Esta especie es originaria de Centroamérica, tiene un amplio rango de adaptación, tolera condiciones de acidez y baja fertilidad en el suelo. Es una especie con buena capacidad de producción de biomasa y rápida recuperación después del corte, dependiendo de la densidad de siembra, suelos y estado vegetativo. El botón de oro posee altos contenidos de proteína, desde el 20% en suelos poco fértiles y pedregosos hasta un 32% en suelos de buena fertilidad. Estas plantas muestran una alta digestibilidad de 82% a los 45 días después de ser cortada. Debe ofrecerse a los animales antes de florecer, ya que su calidad nutricional va a disminuir después de la floración. Produce entre 90 y 130 toneladas de materia verde por hectárea al año, con un 27% de materia seca,
Se corta entre los 45 a 55 días de la siembra, dependiendo de las condiciones agroecológicas de la zona. La altura de corte puede ser entre los 60 y 80 centímetros. Bueno, existen otras plantas que también son alternativa en brindar la proteína para nuestras aves, como son el nacedero, el matarratón e inclusive el buchón de agua, entre otras más. Alimento concentrado, la palabra lo dice. Dentro de cada grano se concentran todos los elementos y los nutrientes necesarios para la producción de un huevo o ganancia de peso a diario si es el caso. Los piensos o alimentos concentrados ofrecen eficiencia en la producción avícola y al mismo tiempo permiten que el animal se mantenga en buen estado de salud y en buena condición física. Y en esa misma dirección van los ensayos sobre alternativas de nutrición animal basadas en forrajes que en el presente están arrojando interesantes resultados. Como es el caso del productor que fabrica su ensilaje a base de forrajes y otros elementos. Intentando liberarse, independizarse del consumo del alimento concentrado, pero veo que usted en algún porcentaje lo debe aplicar. Sí, generalmente aplicamos un 60-40 y digamos que ese 40% generalmente son materias que uno compra en el mercado, es concentrado o es maíz, y el 60% son las dietas que nosotros preparamos acá. Se hace un proceso, primero que todo, se ensila por un tiempo, se trabaja con algunos microorganismos y posteriormente se hacen las mezclas diarias ya para darle a los animales. No, eso es algo muy sencillo. El ensilaje no es otra cosa que una manera de conservar, digamos, cierto material. Cuando hay una cosecha grande que no se vende, entonces uno puede ensilar esas materias. Lo que se hace es, en el caso de los forrajes, cortar los forrajes, hacerles el acarreo, es decir, llevarlos al sitio donde se pican, se meten a una máquina donde se desintegran muy bien, prácticamente se pican muy bien, y luego se empacan en un sistema anaeróbico, es decir, donde no hay oxígeno. No hay en este caso las canecas. Las canecas. Que están selladas. Con sellado hermético funcionan muy bien. Se puede hacer en bolsa, como es algo mucho más sencillo, pero entonces la bolsa no da la garantía de seguridad que ofrecen las canecas. Esto básicamente lo que tiene es yuca como fuente de carbohidrato. Y anexo a eso está botón de oro, está nacedero, hay morera, hay hoja de yuca y otras que tenemos acá, algunas nativas, que son la fuente de proteína. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es subir la proteína de la yuca, que es casi en cero. Sí. Y aquí sí tenemos un alimento con muy buena proteína. Perfecto. ¿Está algún porcentaje de alimento concentrado ahí? No, acá no. Acá no. O sea, es al momento de que... digamos que hacemos las mezclas diarias. Ah, ya. Esta es la base. Esta es la base. Perfecto. Está finamente picado. ¿Tiene alguna picadora especial para ello, no? Sí, digamos que hay una maquinita ahí básica, que es esa maquinita que tenemos ahí. Gracias amigos por quedarse hasta el final de este video y agradecemos a todos los que se han venido suscribiendo a Canal de los Llanos, apoyando este espacio periodístico agropecuario. No olviden darle like a este video, dejar su comentario y compartir.